¿Cuál iglesia? Capítulo 9. La realidad de la iglesia, tercera parte. La realidad de la iglesia es la expresión en los creyentes de los atributos, las virtudes y la obra de Dios. En este capítulo vamos a hablar de algunas de las innumerables virtudes que el Señor nos ha dado como herencia, como sus riquezas para nuestro disfrute. También comenzaremos a hablar de su obra redentora. Las virtudes. Cuando Dios creó a Adán, puso en su naturaleza humana una enorme cantidad de virtudes que son propias de Dios, tales como fe, amor, paciencia, dominio propio, humildad, mansedumbre, sabiduría, fidelidad, paz, bondad, fortaleza, benignidad y otras más que el Señor deseaba llenar con su naturaleza divina, si se daba la única condición de que Adán comiera del árbol de la vida. Como es sabido, Adán tomó una decisión en contrario y a cambio de comer del árbol de la vida, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y permitió que Satanás llegara hasta su alma y la corrompiera con el pecado, y de esa mezcla surgió el viejo hombre. Todas las virtudes que Dios le había dado al hombre, Satanás las convirtió en vicios, virtudes negativas. Por ejemplo, en lugar de amor sembró odio en los hombres. En lugar de fe los llenó de incredulidad. En lugar de humildad llenó a los hombres de soberbia. A cambio de mansedumbre les dio orgullo. En lugar de bondad los llenó de maldad y un sinnúmero de pecados que el hombre separado de Dios se complace en practicar diariamente. Cuando el Señor Jesús derrotó a Satanás en la cruz, también destruyó su obra. Y cuando vino a nosotros la noche de la resurrección y se sopló en nosotros como el Espíritu Santo, hizo que nuestras virtudes revivieran y las dispuso para que el Señor pueda llenarlas con su naturaleza divina. Hoy tenemos muchas virtudes que Dios ha revivido, pero debemos ser cuidadosos de no cometer el error de ejercitar esas virtudes separados de Dios. Es decir, ejercitarlas por nuestras fuerzas. Esa actitud es rechazada por Dios. Por ejemplo, no creas que por ser hijo de Dios puedes amar a Dios en medida, o que puedes amar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a tu prójimo, y que aún puedes amarte a ti mismo. Pensar así es una estrategia diabólica. Creer que nosotros podemos agradar al Señor usando nuestros esfuerzos. Actuar así es tener la actitud de Caín, que hizo que Dios lo rechazara. Dios desea llenar esas virtudes que dio al hombre con sus virtudes y expresarlas continuamente a través de sus hijos. No podemos olvidar cuál fue la caída de Satanás. Él quiso hacerse igual a Dios. Deseó subir hasta la altura del trono de Dios y poner su trono al lado del trono del Señor. Dios entonces lo humilló hasta lo más bajo y vil, echándolo de su presencia y apartándolo de su comunión. Como Satanás fracasó no pudiendo hacerse igual a Dios, y cuando más tarde logró penetrar en el hombre, le prometió que lo haría como Dios, conocedor del bien y del mal. Antes bien, sabe Dios que el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Observe que Satanás afirmó frente a Eva que inmediatamente después de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían iguales a Dios. Eva entonces recibió a Satanás y lo mismo hizo su marido. Como Satanás no pudo hacerse igual a Dios, trabaja intensamente para igualarse con el Señor por medio del hombre. ¡Qué igualado! Esta es la razón por la cual la ciencia y la tecnología se han desarrollado tanto, especialmente a partir del siglo XVII. Todo apunta a tratar de igualar a Dios y todo lo hace el hombre impulsado por Satanás en contubernio con él.
En el tiempo actual el hombre tiene la capacidad de salir al espacio exterior de la Tierra con la intención de conquistar otros planetas. Descubre a diario nuevas cosas. Inventa aparatos que nos ayudan a tener mejor calidad de vida y nos facilitan la existencia. Los científicos han descubierto el genoma humano y con él pretenden modificar y crear la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Los hombres de ciencia han cambiado la genética de las semillas de las plantas en procura de mejorar las cosechas para que haya más alimentos y, en fin, ha logrado tan alto nivel de desarrollo que nos faltan palabras y conocimientos para describir los niveles a los que han llegado la ciencia y la tecnología. De ninguna manera nos oponemos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque tenemos que reconocer que con esos avances se ha logrado una vida más apacible, más cómoda y hasta la esperanza de vida ha aumentado. Hoy es más fácil combatir enfermedades que en el pasado, aún reciente, eran mortales y cobraron millones de vidas en la Tierra. No podemos desconocer la mejora que ha habido en los transportes. Por ejemplo, un viaje de América a Europa duraba cerca de 3 meses, vía marítima. Hoy se hace en avión en unas pocas horas. Y en fin, todos los aspectos de la vida humana han mejorado. En el siglo XVIII, una distancia de 1000 kilómetros a pie o a caballo demoraba meses en ser recorrida. Hoy en avión solo 1 hora y en vehículo automotor 10 horas. Todas son mejoras que nos ayudan a vivir mejor. No tenemos la torpeza de satanizar esos progresos, porque eso hizo la religión católica en la Edad Media y lo único que logró fue un rechazo contundente de las personas pensantes y surgieron nuevas formas de concebir la vida y especialmente los pensadores fueron empujados a vivir una vida de ateísmo y a inducir a las personas a desconocer la existencia y la realidad de Dios. La religión es el arma más poderosa utilizada por Satanás para oponerse a Dios. El problema no está en la ciencia ni en el desarrollo tecnológico, porque en un sentido ellas son neutrales, sino que está en el uso que el hombre le da a esos avances y la actitud que tiene hacia el Señor, quienes hacen ciencia y tecnología. Uno nunca ve a un científico darle gracias a Dios por permitirle descubrir las leyes que descubre, las sustancias que encuentra y los aparatos que inventa. No se dan cuenta los científicos y los desarrolladores tecnológicos que fue Dios quien estableció los principios que ellos descubren, que fue el Señor quien puso todos los materiales en la tierra con los que se hacen los aparatos, y que finalmente es Dios quien da sabiduría a los hombres para descubrir y usar las leyes, los principios y los materiales que Él ubicó en la naturaleza. No reconocen que fue Dios quien nos creó con un inmenso arsenal de capacidades para que podamos hacer tantas cosas como ha hecho el hombre a lo largo de su historia. Porque lo que se conoce de Dios es manifiesto dentro de ellos mismos, pues que Dios se lo ha manifestado, porque sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y deidad desde la creación del mundo, son claramente manifestados, siendo percibidos por medio de sus obras, para que ellos no tengan excusa. Por lo mismo que cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y entenebrecióse su fatuo corazón. Profesando ser sabios, se tornaron insensatos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en una semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual los entregó Dios en las concupiscencias de sus corazones a inmundicia, para que deshonrasen sus mismos cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es para siempre bendito. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 25. Es verdad que Edison
inventó la bombilla incandescente, que Tesla logró muchos avances con la electricidad, que Antonio Meucci inventó el teléfono, y también es verdad que Marconi inventó la telegrafía sin hilos. También es cierto que los hermanos Wright fueron los pioneros de la aviación, que Alexander Fleming descubrió la penicilina, con la que se matan bacterias que destruyen la vida humana, y en fin, millones de inventores e inventos que ayudan a la humanidad a tener una mejor calidad de vida. Pero los inventores son tan soberbios que nunca le dan gracias a Dios, porque en primer lugar, Él puso en ellos esa gran capacidad de pensar, de aplicar leyes, de descubrir y de inventar. Y además desconocen que es el Señor quien puso en la naturaleza los materiales necesarios para lograr todos sus inventos. Inmediatamente salen los evolucionistas a decir que todo vino por evolución, que hace unos 15.000 millones de años explotó una inmensa masa de materia y se formó el universo. ¡Qué cuento más tonto! Supongamos que el universo se formó de esa manera. Entonces surge una pregunta: ¿de dónde salió esa gran masa que explosionó? Ellos no tienen esa respuesta. En cambio, sí dice la Biblia que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Lamentablemente los científicos no tienen, ni les es dado tener fe, porque están completamente bajo el maligno, esforzándose por llevar al hombre a ser igual a Dios. ¡Qué lamentable fracaso! La ciencia y la tecnología son un medio para dar gloria al hombre, y detrás de esa vanagloria está Satanás, animando al hombre para que se esfuerce en progresar, para tratar de hacerse igual a Dios. Este es un principio diabólico. De la misma manera, las virtudes que Dios puso en el hombre son como vasos que están listos para ser llenos por Él. No es que yo puedo amar a Dios, sino que en la medida que me abro a Él, me llena de su esencia, que es amor. Y entre más lleno estoy de Él, más lo amo. Y más puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares y aún a mis enemigos. Es Dios llenándome y amando a través mío. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Si soy yo quien amo sin que sea Dios expresando su amor a través de mi persona, ese amor es limitado y cambia más rápido que el clima. Ahora está haciendo un tremendo sol y en 5 minutos cayendo un aguacero impresionante. Lo mismo ocurre con la mansedumbre y la humildad. Son dos virtudes que Dios puso en Adán y que Satanás convirtió en altivez y soberbia. No podemos encontrar hombres humildes y mansos. Todos los seres humanos son soberbios y altivos. Y cuando los hay mansos y humildes, esas virtudes son limitadas y duran poco tiempo. De un momento a otro esas personas mansas se vuelven soberbias y aquellos que se consideran humildes en muy poco tiempo expresan su altivez. Así es como el Señor Jesús nos invita a que nos enyuguemos con Él y aprendamos su mansedumbre y su humildad. Venid a mí todos los que estáis trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. La expresión más común de la soberbia y la altivez es traer nuestras cargas al Señor y ordenarle en oración que solucione nuestras necesidades. Eso es soberbia y altivez. El Señor no quiere que vayamos a Él con nuestras cargas, sino que vayamos a Él y descansamos. ¿Cómo se descansa? Cuando tenemos cargas muy pesadas las tiramos y descansamos.
Cuando vamos al Señor dejamos todas nuestras cargas y de esa manera descansamos. El Señor no quiere llevar nuestras cargas porque no le son útiles. Él quiere que las tiremos, que nos despojemos de ellas y en ese sentido nos hace descansar. A continuación el Señor nos dice que tomemos su yugo, que nos enyuguemos con Él. Su yugo un yugo es un madero con determinada forma que se coloca sobre la cabeza de dos bueyes. Bueno, también lo hacen con otros animales, de tal manera que los obligan a marchar juntos al mismo tiempo. Si uno de los bueyes camina rápido, el compañero tiene que hacerlo rápido. Si uno de los dos se detiene, su compañero enyugado no tiene otro camino que hacer lo mismo. El Señor nos pide que yendo a Él tomemos su yugo, ya que ese es el camino para aprender a ser manso y humilde de corazón. El Señor sí es manso, es humilde, y si nos acercamos a Él y nos enyugamos, aprenderemos su humildad y mansedumbre. Observemos que aunque las virtudes de mansedumbre y humildad están en nosotros, necesitamos aprender a ser mansos y humildes, enyugándonos con el Señor. Esto es aplicar en la fe subjetiva lo que creemos, la fe objetiva. Todo lo que Dios es, tiene y ha hecho, para que paulatinamente nuestra fe subjetiva vaya creciendo hasta que llegue a ser igual a la fe objetiva. A eso tenemos que llegar todos los hijos de Dios. Véalo ahí en Efesios 4, versículo 13. Después de que el Señor nos dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, nos promete que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Qué son las cargas? No son nada distinto a los afanes, angustias, desvelos, ansiedades que hay en nuestra alma. Cuando tiramos esas cargas y vamos al Señor, inmediatamente hallamos un profundo descanso. Entramos en un sosiego y en un éxtasis tan profundo que nos olvidamos de nuestras cargas. Es entonces que el Señor acaba con nuestra soberbia y altivez y nos infunde su mansedumbre y humildad. Y estamos en paz con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Así vivimos un remanso de paz. Ahora sí, el Señor nos pide que llevemos sus cargas, pero con Él. Y que su carga no es pesada, es ligera y su yugo no hace daño. Siempre que un hijo de Dios está lleno de angustia, ansiedad, desesperación, inquietud, desasosiego, es porque está enyugado con Satanás. Él quiere poner pesadas cargas que lo aplasten y le hace creer que son las cargas del Señor. Por eso es necesario ir al Señor, despojarse de toda carga. Inmediatamente viene la paz, el corazón se llena de humildad y mansedumbre y se entra en el reposo del Señor. Todas las virtudes que el Señor nos ha dado como herencia funcionan así. El Señor no demanda de ninguno de sus hijos que hagan un descomunal esfuerzo para tener fe, para amar, o para tener dominio propio, o para no pecar, o para ser benignos y bondadosos, o para ser mansos y humildes, o para hacer realidad cualesquiera de las virtudes que Dios ha puesto en Él. No, lo único que Él demanda de nosotros es que disfrutemos todas esas riquezas que están en nuestro espíritu como nuestra herencia. Él desea que entremos en su reposo, que dejemos de hacer nuestras obras personales y nuestras obras para Él, que reposemos porque Él ya reposó de sus obras, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4, versículo 10. La obra de redención, otro elemento que el Señor puso en la fe objetiva, que es la misma gracia, es su obra de redención. Tenemos que ver cómo podemos aplicar esa preciosa obra en nuestra fe subjetiva, en nuestro diario vivir. La encarnación. El primer paso que el Señor dio para ejecutar la redención fue tomar carne y sangre mediante un proceso que todos conocemos.
Dios se gestó como hombre en el vientre de María y una vez cumplido el tiempo de gestación nació, de la misma manera que nacimos todos los hombres. Cuando Jesús nació, ese niño hermoso era un ser humano con todos los órganos que tenemos los hombres, pero a la vez era Dios. En él estaban mezclados Dios y el hombre. En él Dios logró lo que Satanás dañó en el huerto de Edén con Adán. Enfatizamos que el propósito eterno de Dios es el de mezclarse, hacerse uno con el hombre. Y en Jesús Dios se mezcló con un hombre. Después, cuando Él murió y resucitó, depositó en muchos hombres esa mezcla. Ahora tú y yo, querido lector, estamos mezclados con Dios. Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Donde Él está, estamos nosotros, y donde estamos nosotros, está Él. A donde Dios va, vamos nosotros, y a donde vamos nosotros, va Él. Esto es maravilloso. Dios y nosotros, sus hijos, ya nunca podemos separarnos. ¿Tú lo crees? Creerlo es poner en acción la fe subjetiva. Es recibir esos hechos tan sublimes que el Señor hizo para nosotros. Somos bienaventurados. El vivir humano. Después de que Jesús nació, fue cuidado como las madres cuidan a los bebés. Fue amamantado, limpiado y secado, vestido, arrullado, amado, cuchicheado, consentido y sometido a todos los tiernos y maternales cuidados que los padres prodigan a sus niños. Luego vivió una infancia propia de un niño. Seguramente jugaba con sus amigos. Llegó a la adolescencia y a la juventud, etapas que vivimos los seres humanos. Este es su vivir humano. En ese vivir humano el Señor se diferenció de todos nosotros en que en todo lo que pensó, todo su hablar y todas sus obras las hizo en comunión con el Padre. Es decir, en verdad fue el Padre quien hizo las obras de Él. Leámoslo en Juan 14, versículos 10 al 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Cuando el Señor resucitó y se depositó en nuestro espíritu humano, todo ese vivir elevado que durante más de 30 años tuvo en carne en la tierra, para que nosotros, poseídos y tomados por el Espíritu, podamos vivir una vida no de imitación sino de realidad. Por eso el versículo 12 afirma: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor afirma que quienes creemos en Él, quienes lo recibimos a Él y a su obra, haremos las obras que Él hizo, y aún mayores. No se trata aquí de obras espectaculares que les encanta a los líderes de las iglesias de los hombres, sino la obra de agradar a Dios en todo nuestro vivir, así como Él lo hizo. Todas sus obras fueron hechas por el Padre, y en la misma manera, debido a que Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos puede y debe ser originado en Él. Esto no es difícil, se necesita solamente pensar en las cosas del Espíritu y ya está. En las iglesias de los hombres no tienen ninguna realidad de la encarnación y el vivir humano del Señor Jesús, ni lo ven, ni les interesa, porque en ellas gustan de lo que es espectacular, notorio y visible, que contribuye a acrecentar la fama y haga conocido el nombre de sus líderes. Quienes vivimos la realidad de la iglesia según Dios, disfrutamos diariamente con intensidad la realidad de estos hechos que el Señor hizo a nuestro favor y para nuestro disfrute. La muerte. El siguiente paso que el Señor dio fue la muerte, y ya hemos hablado sucintamente que el Señor efectuó por lo menos 7 cosas.
cuando destruyó a Satanás, el diablo, quitó el pecado que es la naturaleza satánica, mató al viejo hombre y lo llevó a la tumba donde lo dejó para siempre. Crucificó el sistema satánico conocido como el mundo. Igualmente perdonó y limpió nuestras conductas pecaminosas, llamadas pecados, lavándonos con su sangre preciosa. Exhibió públicamente el reino de las tinieblas, conformado por Satanás, los ángeles caídos que operan como principados, potestades, ejércitos espirituales de maldad y gobernadores de este siglo, conformados igualmente por los demonios y por los hombres que viven bajo el yugo de Satanás, y nos reconcilió con Dios. De enemigos nos hizo sus amigos, y más que amigos nos hizo sus hijos, y con nosotros conformó su familia. Todo esto está en la fe objetiva, que el Señor quiere que a través de nuestra fe subjetiva, lo que creemos, lo recibamos, lo disfrutemos y lo hagamos realidad. Veámoslo en detalle. Primero, Satanás fue destruido. La muerte del Señor, que había sido planeada desde la eternidad antes del tiempo, entre los muchos propósitos que tenía, era el de destruir a Satanás. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir, subrayado, por medio de la muerte, al que tiene el imperio de la muerte, esto es, subrayado, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El diablo, que es el enemigo de Dios y nuestro, fue destruido por Jesús en la cruz. Eso implica que ya no tiene ningún poder sobre nosotros, los hijos de Dios, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo podemos aplicar este hecho lleno de gloria a nuestra vida diaria, a nuestra fe subjetiva? No haciendo lo que hacen los miembros de las iglesias de los hombres, que todo el tiempo con sus palabras y oraciones están honrando al enemigo. Hay congregaciones, y algunas muy numerosas, que todo el tiempo están echando fuera demonios. Viven luchando una guerra que el Señor ya ganó. El Señor ya murió y el diablo ya fue destruido. Él ya no tiene ningún poder sobre nosotros y ya no puede hacer nada. Es como si dos hombres se enzarzan en una pelea y uno mata al otro. El vencedor ya no hace nada contra el vencido porque está muerto. La pelea se acabó. Hay uno vencido y otro vencedor. Lo mismo ocurrió entre nosotros y Satanás. El Señor lo destruyó mediante su muerte en la cruz y lo venció por nosotros y para nosotros. Satanás ya nada puede hacernos. De otro lado, Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él, para el pecado, para Satanás, para el mundo y para el viejo hombre. Pero cuando Él resucitó, nos resucitó también y nos escondió con Cristo en Dios. De manera que si Satanás nos busca, no puede encontrarnos, porque en su búsqueda no nos ve a nosotros, sino que ve a Dios en quien estamos escondidos. Imagino que tienes un poderoso argumento en Efesios 6, versículo 12 y 13, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos entender que la revelación es progresiva. Comienza con una pequeña luz, como la aurora, y va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Pablo escribió Efesios, no tenía la luz que ya había ganado cuando escribió Hebreos. En Efesios dice que tenemos luchas contra Satanás y sus huestes, pero en Hebreos dice que Satanás fue destruido por medio de la muerte de Jesús. Aún más, en Hebreos dice que es necesario que entremos en el reposo del Señor
descansando de nuestras obras. Y en Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales. Si entramos en el reposo del Señor y estamos sentados, quiere decir que ya no luchamos. Toda lucha cesó y se acabó. Ahora estamos en el trono de la gracia, banqueteando con el Señor. Por allí no puede aparecer Satanás. En las iglesias de los hombres viven luchando contra Satanás y sus huestes, porque no tienen revelación de la palabra o la toman literalmente. En la iglesia de Dios vivimos en reposo, disfrutando en paz todas las riquezas que el Señor nos ha dispensado y gozando del remanso de paz que nos proporciona la victoria que el Señor logró sobre Satanás y su reino. Quienes están en las iglesias de los hombres anuncian permanentemente que Satanás los acosa, los ataca, les habla, los dirige, los estorba, los enferma y les hace todas las cosas habidas y por haber. O estas personas no son genuinos hijos de Dios, o si lo son, no tienen ninguna revelación de la obra de redención. ¿Cómo Satanás puede atacarnos si fue destruido por el Señor en la cruz? ¿Cómo va a encontrarnos si estamos escondidos con Cristo en Dios? Siempre que trata de buscarnos, verá al Señor y no a nosotros. No puede vernos porque estamos en un escondite muy seguro. ¿Cómo Satanás podrá molestarnos si nosotros estamos sentados en lugares celestiales? Es decir, estamos disfrutando la gloria de Dios, gloria que el enemigo de ninguna manera puede penetrar. Cuando pensamos de esta manera, ponemos nuestra mente en el Espíritu, ejercitamos nuestra fe subjetiva y la hacemos crecer hasta que un día llegue a ser igual a la fe objetiva. Querido lector, es tiempo de que salgas de las iglesias de los hombres y vayas al Señor en tu espíritu, y Él te acogerá alborozado en su iglesia, en la iglesia genuina que es Él mismo. Segundo, el pecado es quitado. Ya tenemos claridad en lo que es el pecado, que no es nada distinto a la naturaleza satánica y que es también una fuerza que cautiva a las personas, las inocula con su veneno y las lleva a la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, pero lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 1 Corintios 15, versículos 56 y Romanos capítulo 7, versículos 15, 17 y versículos 19 al 23. El pecado entonces es una ley, una fuerza poderosa, frente a la cual la lucha humana es ineficaz, porque Satanás, con su aguijón de escorpión, inoculó esa ley en la raza humana, y desde Adán todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, de la cual, por nuestras fuerzas y esfuerzos, no podemos escapar. Sin el Señor Jesús somos pecadores irremediablemente. No podemos escapar de la fuerza, del dominio, del reinado del pecado. Pero esa ley, esa fuerza, ese poder fue llevado por el Señor a la cruz, por el Señor Jesús a la cruz, y lo anuló, lo quitó, lo aniquiló y lo mató. Cuando el Señor murió en la cruz, en las 3 últimas horas de su crucifixión, Dios puso el pecado en la carne de Jesús, con el fin de que al morir también muriese ese maldito aguijón con que Satanás inoculaba a los hombres hasta matarlos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne.
y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Romanos 8 versículo 3, Mateo capítulo 27 versículos 45, 46 y 50. Este fue el tiempo más terrible y tenebroso por el que pasó el Señor Jesús en la cruz. Además de su sufrimiento físico, que era insoportable, tuvo que soportar el mayor sufrimiento que le causaba el hecho de haber sido abandonado por el Padre. La gloria de Dios se apartó completamente de él, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, y en ese momento el pecado estaba en la carne de Jesús. En ese lapso, todo el reino de las tinieblas, el diablo, los ángeles caídos, los demonios y los hombres, se unieron en torno a la cruz para tratar de que Jesús fracasara, que renunciara a concluir la destrucción del reino de las tinieblas. Pero el Señor, como hombre, a pesar de su situación extremadamente difícil, siguió confiando en Dios y triunfó. Por eso, antes de expirar, exclamó: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan capítulo 19 versículo 30. La obra que Dios se había propuesto desde antes de que existiera el tiempo se había cumplido. ¡Qué momento más glorioso! Satanás y el pecado fueron derrotados. Ya no podrían molestar más a los hijos de Dios. Y el Señor nos libertó de todas las patrañas y argucias del insidioso enemigo. Ahora él y su pecado están totalmente derrotados y aniquilados. Esto ocurrió hace 2000 años. ¿Y para qué me es útil hoy? Para mucho. Si uno le pregunta a un cristiano si él es pecador, lo piensa un poco y al final responde que sí, que él es pecador y que peca continuamente, que no puede dejar de pecar porque el pecado está en su carne. Y hasta cita Romanos 7, versículos 15 al 23. Y considera que verdaderamente esa es su situación, aun siendo hijo de Dios, que nació pecador y para pecar. Es muy triste escuchar de un hijo de Dios esa confesión tan absurda. En las iglesias de los hombres, los pocos creyentes genuinos que hay en ellas, confiesan lo mismo. No es asombroso que los falsos creyentes que hay en las iglesias de los hombres, que son la inmensa mayoría, hagan esa confesión. Pero es inadmisible que un hijo de Dios piense de esa manera. Las iglesias de los hombres tienen por costumbre aislar un versículo de la Biblia y armar una doctrina, y la creen por sobre todas las cosas. En este caso ignoran la delicia que hay en Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto es sublime, muy elevado. Si bien es cierto que Satanás inoculó en todos nosotros su pecado, es más cierto que el Señor Jesús tomó forma de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, lo eliminó y luego cuando resucitó se infundió en nosotros como la ley del Espíritu de vida y mediante ella nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ten en cuenta que el verbo me ha librado está en pasado, es decir, es un hecho consumado. Tú y yo y todos los hijos de Dios ya somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora estamos disfrutando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley es 10 elevada a la centésima potencia. Yo no sé si alcanzas a captar ese número. Más poderosa y potente que la ley del pecado y de la muerte. Y nos ha librado completamente de la corrupta ley
del pecado y de la muerte. Amado hermano, hijo de Dios, no confieses más que eres un pecador, porque si lo haces, estás negando la preciosa obra del Señor en la cruz. Tal vez en el pasado tú y yo fuimos pecadores, pero ahora, mediante la potente muerte del Señor Jesús, el pecado ha sido quitado, extirpado completamente de nuestro ser, y en lugar de ser pecadores, ahora somos santos. El que es santo vive en nosotros, y en la medida que ponemos nuestra mente en el Espíritu, somos santificados, más santificados, más santificados, hasta que llegamos a tener toda su santidad. Es por eso por lo que Apocalipsis 22, versículo 11 dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es tiempo de santificarnos cada día, y es bien sencillo. Basta con poner nuestra mente en el Espíritu. Es suficiente pensar en las cosas del Espíritu de Dios, y la santidad va inundando nuestro corazón hasta saturarlo y hacernos totalmente santos. Ve, tu lector, cuán sencillo es nuestro Dios. Él, en su sacrificio, tomó la peor parte. Luchó contra el pecado hasta la sangre y lo venció. Lo derrotó totalmente y a nosotros nos dejó la mejor parte, lo más sencillo, que consiste en disfrutar esa preciosa obra todos los días de nuestra vida. Pecado, adiós para siempre. Ya no tengo nada que ver contigo. Yo no soy pecador, soy santo. Aleluya. Imagino que disfrutaste mucho este capítulo. Yo lo disfruté escribiéndolo y grabándolo, porque es demasiado rico. Piensa en aquellas personas que necesitan esta palabra. Envíales el link del video. Comparte con tus amigos, tus familiares, tus conocidos. Y aún si tienes oportunidad, con tus desconocidos. A través de WhatsApp o de cualquier medio social, envíales el link de estos videos y disfrútalos con ellos. Y danos un link. Da un me gusta, un dedito arriba. Y no te pierdas los siguientes capítulos. El décimo viene cargado de más riquezas, más dulzura, más amor, más vida. No olvides verlo, escucharlo y disfrutarlo.